Señor, estamos iniciando este tiempo de consideración, Señor, a su persona, a sus propósitos, a través de su palabra. Y solamente ruego que su Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta tarea, en esta labor, y que habla a nuestras vidas, a nuestras conciencias, a nuestros corazones, y que sea un tiempo provechoso para cada uno de nosotros, de conformidad con sus propósitos para este día. En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Así dice el Señor, es el título del tema de hoy. Y está basado en Isaías capítulo 43. Y así inicia precisamente ese capítulo de Isaías. La primera frase del capítulo 43 de Isaías dice: ahora así dice Jehová, así dice el Señor. Pero el verso que nosotros vamos a considerar en este día, el texto que vamos a considerar en este día es el texto del verso 25, Isaías 43, 25. Un único texto que consideraremos en esta mañana. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Quiere el Señor que ese texto se grabe en nuestros corazones y que podamos realmente escuchar en esas palabras la voz de Dios hablando a nuestras vidas, y que esas palabras que el Señor dijo en aquel tiempo, casi 800 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, que esas palabras todavía sean actuales para cada uno de nosotros, y que podamos escuchar al Señor que nos dice de esa forma: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor, y no me acordaré de tus pecados. Como podemos ver, ese texto está pronunciado en primera persona, como procedente de labios del mismo Señor. Isaías no dijo: el Señor dice así. Al principio se expresó así cuando iniciaba su mensaje, pero ahí entonces ya él está expresando como que es Dios mismo quien está hablando, y es el Señor omnipotente el que está hablando. Y él inicia con una afirmación y una proclamación de su gloriosísima persona. Él dice: yo. La siguiente lámina, por favor. Yo. Y nosotros podríamos todavía, para fines de adentrarnos en el mensaje, podríamos preguntar: ¿quién es ese yo? ¿Quién es ese yo? ¿Es el profeta? ¿Es Isaías el que está hablando? ¿Es otro? ¿Quién es ese que dice yo? Y la respuesta sería siempre la misma. Diríamos: ese yo es el Dios y Señor de la historia. Ese yo es el único Dios verdadero. Es el único que determina lo que es el verdadero bien y lo que es el mal, lo que es el pecado y lo que es la justicia, lo que es la salvación y lo que es la condenación, lo que es la vida y lo que es la muerte. En otro momento, quizás el Señor me permita compartir acerca de este asunto, ¿no? Pero piense por un momento, y permítame apartarme un momento, en el siguiente hecho. ¿Qué determina lo que está bien? ¿Qué hace que algo que nosotros realicemos sea calificado como bueno o malo? ¿Por qué está bien que un hombre y una mujer se puedan unir en matrimonio? ¿Y por qué está mal que dos hombres se puedan unir en matrimonio? ¿Por qué está bien que un hombre, para seguir con este mismo tema, adulto, se pueda unir con una persona, con una mujer
tal vez joven pero adulta. ¿Y por qué está mal que un hombre adulto se una con un niño, con una niña en matrimonio? ¿Por qué está mal? ¿Es un asunto de cultura? ¿Es un asunto de leyes? ¿Es un asunto de costumbre? ¿Quién determina que está bien o que está mal? El que dijo esas palabras, Dios. El asunto del bien y del mal no es un asunto de cultural, es un asunto de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha revelado, de por qué estamos en esta tierra. Y volvemos. Dios es el centro y protagonista de la frase bíblica que hoy consideramos. Pero no solo de este verso que estaremos considerando. Dios es el centro de toda la Biblia, de todo el mensaje bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un solo protagonista, es Dios. Hay un solo protagonista en la Escritura. El tema sobresaliente de la Biblia es Dios. El tema sobresaliente de la Biblia es Dios, de la narrativa bíblica. Los clímax, los puntos culminantes, los puntos de énfasis de la Biblia, los vamos a encontrar que están en Dios, solo en Dios. En Él se va desarrollando la trama, la historia. En Él se desarrolla, en Él se cierran todos los ciclos, las etapas bíblicas se cierran en Dios y sus propósitos. Y en Dios culminarán todos los procesos. Al final de la historia, todo llegará y concluirá en Dios. Comenzó en Dios cuando Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y toda la historia de todo el universo, de toda la creación, terminará, concluirá en Dios mismo. Él es el centro, no el ser humano, ni otras criaturas. No, Dios es el centro, el principio y el fin. Bendito sea su nombre por siempre. Y si bien es cierto que en la Biblia hay de todo, me explico. En la Biblia encontramos historia, geografía, leyes, principios administrativos, aspectos relacionados con el comportamiento humano, normas sociales, principios morales, axiomas de causa y efecto. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Lo que das, recibes. Así son principios de ese tipo. Pero no obstante, el tema predominante de la Biblia, objeto y sujeto, principio, causa y razón de la Escritura, es únicamente Dios. Vuelvo a repetir. Se equivocan las personas, se equivocan los hombres, se equivocan incluso los cristianos cuando piensan que la Biblia es un manual. Fíjese, lo han expresado así, que la Biblia es un manual para alcanzar el éxito. Eso es un disparate, eso es un disparate. La Biblia no es ningún manual para alcanzar el éxito material. Están equivocados los hombres cuando ven en ella, no, ese es un libro de buenos consejos. Se quedaron pero infinitamente cortos. O sea, los buenos consejos están allí, pero no es un libro de buenos consejos. Y están siendo objeto de extravíos cada vez que al acercarse a la Escritura son guiados, quién sabe por qué razones, a contemplar el brillo de las riquezas. Y dice que parece que por aquí encuentran la forma de hacerse ricos. ¡Qué cosa! Que por acá ya encuentran los principios para alcanzar el dinero, para ser exitosos en las empresas. ¡Qué cosa! O cuando encuentran inclusive entonces causas que para alimentar su vanagloria, para alimentar el disfrute del poder. Yo diría, permítame decir en esta mañana, que todos los que encuentran cualquier otra cosa que no sea Dios y su gloria reinando sobre la creación, tienen la brújula espiritual, la tienen perdida. Ya casi no usamos una brújula, pero yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Como un relojito, con una agujita, que siempre marca el norte.
Y si esa brújula en algún momento pone la agujita para otro lado, no sirve. Y entonces cuando una persona va a la Biblia y su brújula espiritual no le permite, no señala a Dios en esa Biblia, está desenfocado. Está desenfocado, porque la brújula espiritual, que es el Espíritu Santo en nosotros, siempre va a señalar a Dios. Siempre tiene que señalar a Dios. Únicamente Él es el norte de la Escritura. ¿Puede decir usted amén a ello? El resultado de todo estudio bíblico, escúcheme un momento. El resultado del estudio bíblico, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted lee la Biblia, cuando usted piensa en lo que está leyendo en la Biblia, debe ser siempre que podamos conocerle mejor a Él. Que podamos conocerle mejor a Él. Si yo estudio la Biblia y después de ese estudio no le conozco mejor, perdí mi tiempo. Así haya aprendido aspectos de memoria y haya aprendido no sé qué cosas, doctrinas y haya aprendido, no sé, pero si yo no le conozco mejor después de ese tiempo, algo está mal, algo está fallando, el enfoque no está donde debe estar. ¿Sí lo vemos? Contemplarle mejor a Él. Yo. ¿Quién es Él? El único Dios verdadero. Aquel ante cuya presencia la tierra se sacude, literalmente, y los volcanes entran en erupción. El Dios que escoge y redime, el que es 3 veces santo, el Dios perdonador y consolador, el Dios eterno e inmutable, el perfecto en justicia, pero también Padre de misericordias, el Dios castigador de toda maldad, pero también galardonador de los que le buscan. Él y solo Él es Dios. Su nombre, ¿sabe que el nombre de Dios es un misterio hasta hoy? Todavía su nombre es un misterio. Moisés le dice, Señor, ¿quién le digo que eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le digo? Y Dios no le dio el nombre a Moisés. Dios le dijo, yo soy el que soy. Dile que yo soy y te envió. ¿Sabe que el nombre de Dios es un misterio todavía? Yo no sé a veces si reírme, no sé a veces ni qué pensar, pues. En estas modas modernas andamos cada quien anda buscando algo. Entonces uno, no, que Jehová está mal, que Jehová no es el nombre que está, ok. Que Yahvé tampoco, no, que el otro, ¿no? Yo no sé cómo hablar a veces en estos términos. En otra oportunidad, me estoy comprometiendo con varias cosas, hablaremos acerca de esto. Pero tampoco el asunto fue tan ligero así, como lo pretenden hacer ver algunos, de decir que no, que a la ligera a alguien se le ocurrió Jehová y ahí quedó Jehová. Pero le quiero decir algo. El que se haya llamado al Señor Jehová por tantos años, y supóngase usted que no haya sido tan correcta la expresión, ¿usted cree que eso fue de tropiezo para la salvación y el conocimiento de Dios de tanta gente que nos ha antecedido? Los que tenían verdadera fe no tropezaron en eso. Pero me imagino que hay muchos que se van a ir a no sé qué y a las raíces no sé qué de hebreas y a no sé qué más. ¿Y de qué vale que usted tenga una expresión que ni siquiera sabe pronunciar ni siquiera sabe el trasfondo y todavía así de ello no conozca al Dios verdadero? ¿Usted cree que al Dios verdadero le vamos a conocer porque no, que no tiene vocales, que no son consonantes, que no sé qué más, que se debe pronunciar así, que se debe pronunciar asado? Ese no es el punto. Y le vuelvo a decir, el nombre de Dios es un misterio hasta hoy. Pero santifíquelo, como quiera que usted lo pronuncie en sus labios y con su vivir. Reveréncielo, porque su nombre es santo. Su nombre es santo.
Su poder es irresistible, el de Dios. Siempre ha hecho lo que ha querido hacer. ¿Sabe? Dios siempre ha hecho lo que ha querido hacer. Nunca se queda con las ganas. Siempre ha hecho lo que ha querido hacer. No le da explicaciones a nadie. No ofrece disculpas. Dios no se disculpa por lo que hace. Él no da explicaciones ni ofrece disculpas por lo que hace. Él es sin igual. Él solo creó el universo en un único instante por su palabra. No necesitó millones de años. Hay personas que han dicho, no, yo creo que Dios creó, pero en millones de años. Eso es absurdo. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia creó todo el universo en un instante con la palabra de su poder. Ya. No puedo decir ni siquiera en un segundo, porque el segundo, usted sabe, es asunto de... No había tiempo. No había manera de cronometrar, pero con su palabra Dios creó en un instante todo el universo, todas sus galaxias, todo, absolutamente todo. De la nada, porque no había nada excepto Dios. De la nada creó todo lo que vemos, por la palabra de su poder. Y el universo entero que Él creó, que parece indomable, que parece fuera de control, que parece que solamente se mueve por las fuerzas que le dieron Génesis, el universo entero está completamente sujeto a su designio y voluntad. Por eso Dios puede detener el sol cuando Él quiera. Y aquel pasaje épico de allá de Josué en el valle de allá, y Dios detuvo el sol. Solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Y eso es nada. El Señor determinó el transcurrir de la historia. Él dictaminó sentencia irrevocable sobre el pecado y todas sus consecuencias. Todos los hombres comparecerán ante su trono, uno a uno. Serán llamados a presentarse ante Él, porque Él así lo ha dispuesto. Si lo hubiese querido, si Dios hubiese querido, podría haberse hecho manifiesto y visible ante toda la humanidad, o hablar con voz de trueno ante todas las naciones, como lo hizo con la nación de Israel en la antigüedad. Pero si Él dispuso darse a conocer por las Escrituras y el mensaje del Evangelio, hablando a las conciencias de los hombres, Él es Dios, para así haberlo decidido. Eso diremos con relación a nuestro Señor, aquel que dijo yo. ¿Qué es la otra frase? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones. La Biblia no es condenada. Si algo también me maravilla, me gusta de la Escritura, que la Biblia no es condenada. Nada, de nadie, de nada. Hay cosas muy fuertes que están en la Biblia, y allí están. Cosas muy difíciles de entender, y allí están. Si hay algo que la Escritura no intenta eludir, es el asunto del problema del mal. El problema del mal, el problema del pecado, el problema del mal en el ser humano. En resumen, la Biblia dice, todos pecaron. Si decimos cuál es el resumen con relación a la condición del hombre y el pecado, entonces el resumen es, todos pecaron. Romanos 3:23. No solo que todos pecaron, todos están destituidos. Todos pecaron y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, por causa del pecado, están separados de Dios. Destituidos significa están separados, inhabilitados, imposibilitados.
no pueden tener una relación con Dios. El hombre no puede tener una relación con Dios. Está destituido de su gloria. Dios es un ser de gloria. Nuestro Dios es el Dios de la gloria. Y el hombre, por causa de su condición dañada, arruinada por el pecado, no puede tener una relación con Él. No puede acercarse, ni siquiera acercarse a Él. No puede. Está destituido de la gloria de Dios. Y la Biblia aún afirma con toda severidad: la paga del pecado es la muerte. Imagínense, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y así como dijimos que el punto focal de las Escrituras es Dios, tenemos que decir ahora que el punto focal del ser humano parece ser su pecado. El punto focal de la Biblia, central de la Biblia, es Dios. Y parece ser que el elemento que más caracteriza, que más nos define, que más influye sobre nuestra condición humana es el pecado. Por muchas razones. Permítame solamente nombrar unas 5, brevemente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el pecado es el obstáculo, es el único obstáculo para que podamos conocer a Dios. ¿Qué es lo que nos impide que conozcamos a Dios? El pecado, ninguna otra cosa. ¿Cuál es la causa real de nuestras miserias? ¿Cuál es la causa real de nuestras desdichas, de nuestros sufrimientos? Sigue siendo otra vez el pecado. Cuando vamos al fondo, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué todo esto? Entonces la causa real de fondo es el pecado. Es el único problema, el pecado, que de no ser resuelto nos confinará al infierno. Puede ser que nosotros vivimos pobres económicamente y eso no va a determinar que vayamos al infierno. Puede ser de que usted emprendió 100 proyectos en la vida y fracasó en los 100 proyectos. Nunca la pegó. Todas sus inversiones quebró. Y eso no determina que usted haya sido un fracasado en sus proyectos de vida, no determina de que usted vaya al infierno. Y solamente me quedo con esos 2 ejemplos. Podrían ser muchos otros. Pero si yo o usted no resuelve el problema de sus pecados, eso sí determina que seamos confinados al infierno, al castigo eterno. La causa por la cual las personas serán excluidas de la presencia de Dios no es de que si fueron estos, si fueron aquellos, sino el asunto del pecado. Y finalmente diré que el pecado es un problema que fatiga a los cristianos, que debilita a los cristianos, que azota a los cristianos y que avergüenza a muchos cristianos. El pecado sigue siendo un problema que avergüenza a muchos hijos de Dios, que los azota, que los debilita, que los fatiga. Entonces, el tema ineludible de todo aquel que se acerca a Dios es el tema de su pecado. Lo primero que Dios tratará y que una persona tiene que entender y resolver bíblicamente cuando se acerca a Dios es el asunto de su pecado. Lo primerito. Eso es lo primero a resolver. Es como que, ¿qué le digo? Voy a una entrevista con Dios, quiero hablar con Dios, y yo llevo mi lista de puntos que quiero tratar con Él. Quiero hablarle de esto, quiero hablarle de esto, quiero hablarle de esto. Y Dios dice, no, lo único que yo quiero hablar contigo y lo primero que necesito hablar contigo, como que nos dijese el Señor, es el asunto de tu pecado. Ese es el primer tema, por allí tenemos que comenzar. ¿Sí me explico? ¿Sabe? Una señal de que alguien ha tenido un verdadero encuentro con Dios será que siempre llega
al convencimiento de su pecaminosidad. Una señal de un verdadero encuentro con Dios será siempre llegar al convencimiento de nuestra pecaminosidad, ya sea por una conciencia de culpabilidad o por un sentido de condenación o por un reconocimiento de cómo hay algo en nosotros que se opone a la ley de Dios, a la autoridad de Dios, o por una mayor comprensión de su gratitud, de la gracia divina, una mayor comprensión y gratitud de la gracia divina. Si alguien dice que se ha acercado a Dios, pero no reconoce, no se da cuenta de la presencia del pecado en su vida, ese encuentro con Dios no ha sido real. Todavía no ha tenido ese encuentro. Porque lo primero siempre será cuando alguien se acerca a Dios, inmediatamente se da cuenta de que está sucio. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios, lo primero, Isaías, el Señor se le manifiesta, tiene una visión de Dios. Isaías dijo, estoy muerto, ya estoy muerto. Porque estoy impuro, estoy sucio. Estoy sucio, dijo Isaías. Entonces lo primerito que sucederá cuando tenemos un encuentro con Dios es que nos daremos cuenta de nuestro pecado. Y estoy hablando con no cristianos y cristianos. Y estoy hablando con la iglesia también. No, estas palabras no son solo para los no, estoy hablando para usted que es cristiano. Nuestro texto dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Sabe que Dios y solo Dios es el único que puede borrar nuestros pecados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y únicamente en esa sangre hay perdón. Dios no perdonó jamás perdonó ningún pecado, ni uno solo, sino a través de la sangre de Jesucristo. Nunca perdonó otro pecado de otra forma. Nunca, jamás. La Biblia nos enseña que la única forma como Dios perdonó, el único medio, el único objeto, elemento, recurso a través del cual Dios borró el pecado alguna vez fue siempre a través de la sangre de Jesucristo. Y si alguien dice, pero y todos los animales, las ovejitas, que eso no servía. Eso era solamente algo simbólico. El escritor en el Nuevo Testamento dice, la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Eso era solamente algo allí como que mientras, hasta que llegara el sacrificio verdadero, hasta que llegara el pago verdadero, hasta que llegara el sacrificio real del Cordero verdadero, del Cordero de Dios. Entonces, intentar borrar los pecados de otra manera, por otros medios, es más fácil que usted logre agarrar una estrella. Es más fácil que de alguna manera usted logre agarrar una estrella del cielo, a que usted pueda obtener que se le borren los pecados por otro medio. Intentar borrar los pecados, pero no, si yo me porto muy bien, si yo hago obras de justicia, si yo ayudo a la gente, Dios me perdonará. No, absolutamente no. Dios no perdona por buenas obras. Dios no perdona porque la gente haga el bien. No, nada de eso tiene que ver. El perdón divino no se otorga por eso, ni se gana por eso. Solamente Dios perdona a través de la sangre de Jesucristo, es lo que enseña la Escritura. No porque yo lo diga, es porque lo dijo Él mismo, es porque lo dice el Evangelio, es porque lo dice la Biblia. Intentar olvidar este asunto del pecado. Si alguien dice, no, yo no voy a pensar en nada de eso del pecado, yo voy a vivir la vida, es su decisión. La Biblia le llama la atención, la Biblia le dice, no viva así. Pero si usted con todo y todo usted dice, no quiero hacer nada caso de ese mensaje, yo voy a vivir mi vida, se va a encontrar al final del camino agobiado, angustiado,
sin descanso, cuando esté a las puertas de la muerte y tenga que rendir cuentas a Dios y tenga que ir a presentarse a rendir cuentas ante su Creador. Olvide, ignore sus pecados el resto de sus pocos días, porque la vida humana siempre es muy corta. No importa cuántos años sean, 70, 80, 90, eso se pasa así, rápido, rápido. La vida se pasa muy rápido. Cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, nos parece eterna. Cuando ya vamos a medio camino, 45, 50, estos años se han ido rápido. Pero supongo que cuando ya ha entrado a los 70 y dice, pero bueno, ya va muy rápido, cada vez más rápido. La vida se pasa rápido. Y cuando despertemos a la eternidad, cuando las personas despierten a la eternidad, en la eternidad, no importa si creyeron o no creyeron en ello jamás, se encontrarán con que están conscientes. Y los pecados que dijeron, no, yo no voy a pensar en eso, me olvido de eso, estarán allí presentes. Y que por causa de esos pecados habrán de estar en un lugar del que jamás. Triste, pero justamente podrán salir. Pero este texto que estamos considerando dice que no tiene que ser así. Que Dios puede, Dios quiere y Dios ofrece hoy borrar tus rebeliones, borrar tus pecados. Dios quiere, Dios puede y Dios ofrece perdonar el pecado. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Sabe? Para todos los que hemos creído en el mensaje del Evangelio de Jesucristo, estas palabras, como lo dije antes, anunciadas hace varios siglos del nacimiento del Señor, son una fuente de inspiración y gratitud. Por los últimos 20 siglos, la Iglesia de Jesucristo ha dado gracias a Dios por el perdón de sus pecados. Es un hecho que la palabra de Dios afirma y nosotros nos gozamos en ese hecho, de que Dios haya otorgado perdón, de que Dios nos dé perdón, sobre el valor infinito de la sangre de Jesucristo. Pobre del creyente que se deja con todo y todo que la basura del pecado, que la inmundicia del pecado se le acumule en su vida. Un cristiano que deja que su vida esté llena de basura, de pecado, vivirá angustiado sin necesidad, perdiéndose de bendiciones, desperdiciando recompensas, marchitándose en vida. Y si es de Dios, Dios lo va a poner, pero así, hasta que confiese su pecado. Dios lo va a ir, pero encerrando, quebrantando, cortando, doblegándole hasta que reconozca su pecado. Si es de Dios, no se burlará un hijo de Dios de él como Dios, como Padre. Nosotros a veces como padres somos muy blandos, nosotros dejamos que los hijos nos falten el respeto, nosotros dejamos que nos contesten, pero Dios no es así. A los hijos de Él los va a meter en el carril por las buenas o por las malas. Y dirán como Jonás, Dios lo mandó a Jonás, ¿recuerda el caso de Jonás? Dios le dice, ve y haz esto, y Jonás dijo, no, yo no voy. Y se montó, compró un pasaje y dijo, me voy para otro lado. Ah, ¿te vas para otro lado? Usted sabe cómo fue la historia. Claro, hay gente que dice, no, yo soy hijo de Dios, y no son hijos de Dios nada, no han creído nunca, lamentablemente, no sé si decir lamentablemente, pero es la verdad, no han creído, no han nacido de nuevo, y entonces Dios no tiene que ver nada con ellos, en ese sentido. Pero los que son del Señor, no podrán hacer lo que quieran con sus vidas. No podrán hacer lo que quieran con sus vidas, no podrán burlarse de Dios, no podrán eludir esa parte. No podrán vivir en pecado impunemente, es lo que le quiero decir. Un cristiano, un hijo de Dios, no podrá vivir en pecado. Un hombre de Dios, un cristiano, un hombre que ha nacido de nuevo, no podrá engañar a su esposa y andar como si nada por la vida de adúltero, de vagabundo, y va a la iglesia y después va para allá. No. Y no será el pastor y no serán los hermanos los que le van a poner es el Dios mismo quien le va a dar donde le duele. Hasta que reconozca su pecado y confiese su pecado y confiese y abandone su maldad.
Pero lo mismo, y me perdonan que me venga con estos ejemplos, lo mismo para aquellos jóvenes que andan con la pornografía, que andan con la inmoralidad sexual, que andan con no sé qué cosas, que tantos males que hay en este mundo. Pero lo mismo tal vez con tantas otras cosas menos estridente, menos así. Espero que me entienda. Que son quizás, el Señor nos quiere santos, el Señor nos quiere limpios, a todos sus hijos. Y si usted es hijo de Dios, glorifica al Señor y aprenda a amar la pureza y la santidad de su Dios y de su Padre. Aprenda a vivir para Él. Y si todavía tiene algo, Señor, pero es que a mí me gusta eso, dígale al Señor, arráncame eso de ahí, yo no quiero que esto me guste. Un hombre tiene que aprender, un hombre cristiano tiene que aprender a mirar a las mujeres por atractivas que sean, por lo que fuere, tiene que aprenderlas a mirar como el Señor Jesucristo las miraría, con toda pureza, con toda santidad. Las relaciones nuestras con unos, con otros, de todo tipo, de amistades, de comercio, de negocios, tienen que ser honradas por la justicia. Tienen que ir sobre los rieles de la justicia para glorificar al Señor. Es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. No podemos decir negocios en negocios y la iglesia en la iglesia. No. La vida es una sola y la vivimos para Dios, estemos donde estemos. Tenemos que aprender eso y tenemos que aprender a amar a nuestro Señor, amar a la justicia de Dios y aborrecer al pecado. Y aborrecer al pecado, el pecado. Dichoso el creyente que no se tiene que estar escondiendo de Dios, que de paso nadie se puede esconder de Él. Dichoso el cristiano que no se engaña a sí mismo en lo relacionado con sus pecados, sino que tan pronto su conciencia es azotada por la palabra de Dios y queda convicto de pecado, va a la presencia de Dios, reconoce, confiesa y espera que el Señor le limpie y borre sus pecados. Habrá entrado a la presencia del Señor manchado, habrá entrado a la presencia del Señor avergonzado, pero saldrá limpio, agradecido, renovado y más preparado para vencer. Bendito el Señor. ¡Aleluya! Dios siempre está presto, rápido, Dios siempre está rápido, no hay que rogarle mucho para que perdone el pecado, Él está presto a perdonar el pecado. La siguiente parte de nuestro texto bíblico dice: yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué lo hace? Por amor a mí mismo, dice el Señor. Que pudiésemos al fin entender y ser convencidos de una vez por todas. Se trata de Él. Y todavía cuando nos perdona, Él dice, lo hago por mí mismo. Bendito, hermoso, precioso nuestro Señor, glorioso nuestro Señor. No lo hace por el valor ritual de nuestra confesión. Tampoco lo hace por el valor intrínseco que nosotros podamos tener como criatura. Yo creo que hay una sola palabra que cabe allí, en eso, cuando Dios nos concede el perdón. ¿Qué palabra cree usted que cabe allí cuando Dios nos concede el perdón? Sí. Una sola palabra. Gracias. Gracias. Gracia es aquello que se le da al que no lo merece. Eso es la gracia. Es lo que se da sin merecimiento, porque por puro se lo quiero dar, no lo merece, pero se lo quiero dar. Esa es la gracia de Dios. El ser humano jamás, las personas, usted y yo jamás seremos merecedores del perdón divino. Por eso es una equivocación muy grande cuando la gente piensa que por hacer sacrificios se va a ser merecedor del perdón divino. No. Nadie será jamás, 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 jamás. Aunque le den una vida de millones de años, jamás se hará merecedor del perdón divino. Ante el perdón divino solamente hay una palabra que entra allí, hay un solo hecho que entra allí. Y es ese, gracia, la gracia de Dios, la gracia de Dios.
Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y dice algo más. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Cosa maravillosa es que Dios borre nuestras rebeliones y pecados por amor de sí mismo, pero que se olvide de las ofensas que le hicimos, que se olvide de los desaires, de los insultos a su persona, es algo realmente solo digno de Dios. Qué grandiosa declaración, digo. Él, la mente infinita, ha decidido no acordarse de todos esos nuestros pecados. Yo tengo mala memoria. Lamentablemente voy a tener que convencerme de que es así. A veces le pregunto a Zoraida y la llevo de copiloto, ¿por dónde es que es la cosa? Que me diga. Quizás sea falta de disciplina mental tener que poner a trabajar eso. Pero hay cosas, por otro lado, que están grabadas allí, que nunca se olvidan. De todo tipo. Y me pasa también con los pecados. Estoy seguro de que hay muchos pecados que cometí que he olvidado. Y gloria a Dios que fueron perdonados. Pero hay pecados que cometí que allí están y no me gusta ni siquiera pensar en ellos. Y es probable que nunca los olvidaré. Y no sé si cuando estemos en la presencia del Señor, no sé, no he pensado en eso, si los recordaremos o no, o si habrá una manera de recordarlos y de una forma distinta, como a través de un filtro, de alguna forma, de que solamente los recordamos para glorificar a aquel que nos perdonó y que nos salvó y que nos redimió, no lo sé. Pero el Señor, la Biblia, Dios dice que no se acordará de nuestros pecados. Él dice, no se acordará de nuestros pecados. ¿Y será que Dios perderá la memoria? No puede ser eso. ¿Podrá en verdad olvidarse de algo Dios? ¿Usted cree que Dios puede olvidarse de algo? Tampoco puede olvidarse de algo. Definitivamente no. Pero pienso que la frase lo que expresa es que el perdón que el Señor nos concede, el perdón que Dios otorga, es tan perfecto, es tan suficiente, es tan satisfactorio, es tan eficaz, que los que Dios perdona, los perdona de tal manera que nunca jamás tendrán algo que decir o señalar con relación a sus antiguos pecados. Dios nos perdonó de tal forma, y a los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe los perdona de tal manera que jamás Dios le dirá, háblame de aquello que hiciste. Jamás, jamás, jamás. Nunca más los traerá a memoria. Jamás. Eso quedó saldado. Eso quedó saldado para siempre. Eso quedó saldado para siempre. Solo si está tomando notas, anote Hebreos 10, del 12 al 17. No lo vamos a considerar, pero eso podría entrar allí, en ese punto. Hebreos 10, del 12 al 17. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así dice el Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Alabamos su nombre, bendito Padre, por lo que usted manifiesta de sí mismo, Señor, en su palabra, y por permitirnos encontrar en esas palabras, encontrarle a usted mismo, Señor, encontrarle su persona, encontrar, Señor,
su poder mismo allí, Señor, expresado en palabras, encontrar allí, Señor, la invitación para que nos acerquemos, Señor, con confianza ante usted, Señor. Nuestro mayor problema, el que nos arruinó la vida, Señor, usted lo solucionó al enviar un Salvador, al enviar un Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Le damos gracias en esta mañana y alabamos su nombre al recordar en las palabras del profeta Isaías que usted y solamente usted, Señor, es el que hace todas las cosas. En otro lugar el profeta diría, usted crea la luz y hace las tinieblas, la paz y la adversidad, hace todas las cosas. Y también, Señor, en nosotros, también en nuestras vidas, Señor, no podremos ni imaginar todo lo que usted soporta, su paciencia, su gracia. Y usted, Señor, en su paciencia, Señor, nos ha ido, Señor, enseñando, moldeando, transformando, limpiando, perfeccionando. Gracias por el Señor Jesucristo. Y por haber colocado sobre Él nuestros pecados. Gracias, bendito Padre Celestial, por ayudarnos, Señor, y enseñarnos, y querer enseñarnos a vivir de forma tal que glorifiquemos su nombre. Nos ha costado mucho entender, Señor, que se trata de usted y no de nosotros, que debemos vivir para usted y no para nosotros, que nuestro gozo, que nuestra paz, que nuestra gloria está en vivir para usted, en aprender a vivir honrándole a usted y no para nosotros. El pecado, Señor, realmente y finalmente siempre producirá un fruto amargo y de muerte. Nos ha costado mucho, Señor, entenderlo, comprenderlo, convencernos de ello. Pero gracias, Señor, por la obra de su palabra y de su Espíritu Santo. Y aún hoy, Señor, todavía hoy, Señor, le pedimos, sensibilícenos, obre, Señor, en nuestro corazón, en nuestra interioridad, en nuestro pensamiento, en nuestras convicciones, Señor. De forma tal, Señor, que vivamos vidas profundas, Señor. Cimentadas, Señor, en su palabra y que respondan a su voluntad, Señor. Que respondan a su voluntad, Señor. Seamos hombres y mujeres de luz que viven vidas limpias, Señor, en medio de este mundo de tinieblas, de caos, de maldad, de oscuridad, Señor. Todavía hoy usted es quien borra, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y le damos gracias porque somos objetos de ese privilegio que la gracia nos ha otorgado, la gracia suya nos ha otorgado, el perdón, el ser limpiados, Señor. No es una obra, entendemos que no es una obra barata, Señor. Y le agradecemos por ello. Gracias, Señor, por santificar y por limpiar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.